clase de biología, espero se encuentren muy bien, espero sigan cuidándose y teniendo todas las precauciones frente a esta cuarentena y por lo que estamos pasando. Vamos a dar inicio a nuestra clase, como siempre, muy juiciosos, muy dedicados frente a la toma de apuntes y diferentes actividades que se requieren. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. En la última eh, clase, pues hablamos específicamente de empezamos a hablar de la excreción de los seres vivos. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestra clase? Como siempre, pintas cuaderno, libro y colores. Con el libro podemos hacer o realizar la lectura para implementar el tema. ¿Listo, chicos? Entonces, si ya tenemos nuestros elementos como el cuaderno, el libro y los colores, pues vamos a dar inicio. Si no los tenemos, pues pausamos el video 2 minuticos, vamos y buscamos estos elementos. Eh, Continuamos. Listo. Antes de iniciar nuestra clase vamos a hablar o les voy a realizar la retroalimentación de la clase anterior. En la clase anterior hablamos específicamente de la excreción de los seres vivos y hablamos y dijimos que la excreción era ese proceso de eliminación de sustancias de desecho que no necesitaba el cuerpo. Dentro de esas sustancias de desecho hablamos del dióxido de carbono, el agua, las sales minerales, la orina y los compuestos nitrogenados. Dentro de las sustancias de desecho, hablamos que el dióxido de carbono es una sustancia de desecho que se expulsa a través de los órganos respiratorios de los seres vivos, específicamente como los pulmones. Entonces, ese es ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Esa sustancia de desecho que eliminamos nosotros es el dióxido de carbono. Hablamos del agua y se elimina a través de la orina, el sudor y la respiración, y es un proceso cuando tenemos bastante sustancia, se convierte en una sustancia de desecho que debe ser eliminada. Hablamos de las sales minerales, que son las que se eliminan a través del sudor y la orina y son las que adquirimos por el consumo de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de sustancias de desecho, decimos que son en la excreción, hablamos que las sustancias son elementos o sustancias que se eliminan a través de los procesos de excreción. Entonces, hablamos del dióxido de carbono, las sales minerales, la orina, todos estos son compuestos que se eliminan. Hablamos de otro tipo de sustancias que también se eliminan a través del proceso del metabolismo, como es el amoníaco, que es una sustancia tóxica que eliminan algunos invertebrados, la urea y el ácido úrico. Todas estas sustancias son eliminadas a través de este proceso. Hablamos también y decimos que en este proceso de excreción, pues generalmente lo que hacen las células es eliminar ese tipo de sustancias. ¿Y por qué las eliminan? Porque son sustancias que no necesita nuestro cuerpo porque ya se encuentran en grandes cantidades. Entonces las convierten en sustancias de desecho. Nosotros tenemos el riñón como un principal que realiza ese proceso de filtración para que puedan ser eliminadas estas sustancias. Hablamos de que la orina es la que contiene más desechos y en desechos que son eliminados a través del riñón y que se producen o se generan a través de esa filtración o de esa limpieza de la sangre. Entonces, generalmente cuando nosotros consumimos muchas cosas que se convierten en desechos, son eliminados por la orina. Entonces, cuando hablamos de la orina, decimos que la orina es una sustancia o es un líquido que contiene grandes sustancias de desecho, que son tóxicas o que pueden ser perjudiciales para nuestro cuerpo. Entonces, ahí es cuando se hace este proceso y se eliminan estas sustancias. Hablamos específicamente y dijimos que esas sustancias eh, se eliminan a través de diferentes canales, pulmones, eh, tracto intestinal, hablamos de los riñones, entonces todas estas sustancias de desecho o excreción se eliminan a través de estos procesos. Cuando hablamos de las sustancias de desecho, entonces decimos que el proceso de excreción es la eliminación de las sustancias de desecho como dióxido de carbono, agua, sales minerales, orina específicamente. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a continuar. Entonces, para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la fecha, UTP 26, tema, excreción de microorganismos, desempeño 1. Repito, fecha del día de hoy, UTP 26, tema, excreción de microorganismos,
Desempeño 1. Nuestra pregunta científicamente relevante es ¿qué secretan los microorganismos? ¿Qué creemos que eliminan los microorganismos? Si nosotros eliminamos, por ejemplo, orina, sudor, ¿qué creen que secretan los microorganismos? ¿Listo, chicos? Vamos a tener esa preguntita hoy en nuestra cabecita. ¿Qué creen que secretan los microorganismos? Entonces, fecha, la de hoy, UTP 26, tema, excreción de microorganismos, desempeño 1. Vamos a hablar de la excreción de los microorganismos, específicamente vamos a hablar de bacterias y vamos a hablar de protistos. Entonces, cuando hablamos de la excreción de microorganismos, vamos a hablar específicamente de bacterias y microorganismos. Esas bacterias y esos microorganismos se caracterizan porque realizan un proceso de excreción. Cuando hablamos de ese proceso de excreción de los seres vivos, decimos que específicamente son los mecanismos que realizan los seres vivos para poder eliminar las sustancias. Esos organismos eliminan esas sustancias a través de la membrana celular. En el caso de las bacterias y de los protistos, realizan ese proceso a través de la membrana celular. Recuerdan que en las clases anteriores vimos lo de la membrana celular que está constituida por fosfolípidos y por proteínas. Entonces, todo este proceso lo realizan a través de la membrana celular. Cuando hablamos de la membrana celular, decimos que es la estructura que permite eliminar esas sustancias. Es todo lo que observamos, una bacteria, y esa naranjita que se observa ahí es la membrana celular. Esa membrana celular o esa capa es la que permite eliminar esas sustancias de desecho. Las bacterias o los microorganismos eliminan esas sustancias de desecho por difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y ósmosis. Difusión simple, recordemos que es el paso de sustancias pequeñas de una zona de alta concentración a una zona de baja concentración. La difusión facilitada es el paso de sustancias de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Entonces, todo lo eliminan a través de la membrana celular. Y el transporte activo es que pasa de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Y la ósmosis es ese paso de agua. Entonces, cuando hablamos de la excreción de microorganismos, decimos que lo hacen a través de la membrana celular y realizan difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y ósmosis. Todo lo hacen a través de la membrana. El paso de sustancias grandes, el paso de sustancias pequeñas, el ingreso o la expulsión de agua, todo lo hacen a través de la membrana celular. Esas sustancias pueden ser agua, dióxido de carbono, nitrógeno, compuestos nitrogenados. Las bacterias generalmente pueden secretar ácido láctico, ácido acético y esas toxinas, por ejemplo, pueden causar enfermedades o afectar a los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de la excreción de los microorganismos, decimos que es el paso de esas sustancias a través de la difusión simple, de la difusión facilitada, del transporte activo y de la ósmosis. Todo lo hacen a través de la membrana celular. Entonces, cuando hablamos de esta excreción de microorganismos, todo lo hacen a través de la membrana celular, la difusión simple, el transporte activo, la difusión facilitada y la ósmosis. Todo lo hacen a través de la membrana celular. Permite o genera esa eliminación de sustancias a través de la membrana. ¿Qué tipo de sustancias pueden eliminar? ¿Qué secretan? Generalmente ellas pueden secretar tres tipos de sustancias: ácido acético, vitaminas y antibióticos. Generalmente estas sustancias que secretan son las que permiten que nosotros tengamos algunos componentes importantes en nuestro, o generar algunos productos de nuestra canasta familiar. Cuando, cuando hablamos del ácido acético, está presente en el vinagre, es producido directamente por las bacterias anaerobias, el Clostridium, o indirectamente por bacterias aerobias que generan el acetobacter, que específicamente es el que se encarga de fermentar el vino, la malta, el arroz, los cereales, utilizando el etanol como intermediario. Entonces, cuando hablamos de el ácido acético, es una sustancia que se produce específicamente, las bacterias están en contacto con el vinagre y esas bacterias, por ejemplo, como el Clostridium o, por ejemplo, como el Acetobacter, lo que hacen es un proceso de fermentación.
transformar esas sustancias como el vinagre o el jugo de uvas, lo transforman en lo que nosotros conocemos como vinagre o lo convierten en etanol. Entonces, ese etanol es una sustancia de desecho que se genera o se secreta a través del proceso de las bacterias. A través de esa secreción de sustancias, ellas secretan y convierten esas sustancias, el vinagre o el vino, en etanol específicamente. Por eso se da ese olor tan fuerte de este tipo de sustancias. Cuando hablamos de las bacterias, decimos que también algunas pueden producir vitaminas al oxidar sustancias. Por ejemplo, nosotros, cuando están las sustancias, las bacterias intestinales, lo que hacen es producir B12, B2, vitamina K específicamente. Son importantes para el proceso de regulación de nuestro cuerpo, porque nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias intestinales las cuales permiten o producen este tipo de vitaminas al generar un proceso de oxidación. Oxidar estas sustancias les permite a ellas generar específicamente ese proceso de oxidación. Porque son importantes porque nos ayudan a todo el proceso de desarrollo o a todo el proceso intestinal. Entonces, al ayudarnos a ese proceso intestinal, lo que permiten esas bacterias específicamente es generar vitaminas. Entonces, nos ayudan a eliminar las sustancias que no necesitamos en nuestro cuerpo, pero también nos ayudan específicamente a producir componentes necesarios para nuestro cuerpo. Encontramos finalmente los antibióticos. Los antibióticos no solamente en la industria alimenticia favorecen, pero también son muy importantes en el desecho de las bacterias. En el campo de la salud, por ejemplo, las bacterias del género de Streptomyces producen antibióticos como la tetraxiclina y la eritroxiclina. Las bacterias no siempre son perjudiciales, también son beneficiosas. ¿Por qué son beneficiosas? Porque nos ayudan a producir ciertos antibióticos que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo. Como les decía, algunas bacterias también al secretar sustancias pueden ser perjudiciales. Tenemos el Clostridium o la Difteriae, que es la que produce la difteria. Entonces, hablamos del Clostridium. El Clostridium afecta el sistema nervioso, afecta, por ejemplo, ese proceso de transmisión de impulsos nerviosos y tenemos la difteriae, que es una bacteria que produce la difteria, específicamente ingresa por la boca y la nariz y genera cerrar o produce lecciones, cierra las vías respiratorias y genera específicamente lesiones en el corazón, el sistema nervioso, hasta causarnos la muerte. Entonces, cuando hablamos de las bacterias, decimos que las bacterias pueden secretar este tipo de sustancias. Todo lo hacen a través de la membrana celular. Nosotros ya les había explicado cómo está constituida la membrana celular y todo ese intercambio, transporte pasivo, transporte activo, todo lo hacen a través de la membrana celular. También encontramos otro tipo de organismos que son específicamente los protistos. Los protistos se caracterizan porque son organismos que se encargan de la excreción específicamente en algas y protozoos. Entonces, cuando hablamos de los protistos, decimos que los protistos son los organismos que hacen ese proceso de excreción en algas y en protozoos específicamente. Los protistos secretan, tienen órganos especializados para esa secreción que se llaman vacuolas contráctiles. Son estas que observamos acá, que parecen solecitos. Estas vacuolas contráctiles son específicamente las que se encargan en algunos protistos, de secretar sustancias. ¿Qué pueden secretar? Dióxido de carbono, agua y secretar oxígeno, por ejemplo, como las algas. Recordemos que las algas no son plantas, son protistos. Entonces, esos protistos realizan su proceso de excreción a través de las vacuolas contráctiles específicamente. Esas vacuolas contráctiles son las que se encargan de realizar ese intercambio de sustancias. Lo pueden hacer por difusión o por exocitosis. Generalmente, en ese proceso lo que hacen es eliminar sustancias de desecho como pueden ser dióxido de carbono, agua y oxígeno específicamente en las algas. Generalmente estas vacuolas forman pequeños
espacios dentro del protisto para poder generar ese proceso de excreción. Recordemos que los protozoos o los protistos habitan en ambientes de agua dulce y al pertenecer a ambientes de agua dulce, lo que más secretan específicamente estos protistos son específicamente sustancias de desecho como el agua. O sea, ellos controlan, como viven en el agua, entonces lo que hacen es específicamente eliminar esas sustancias de desecho. ¿Cuál sustancia de desecho es lo que más controlan? Controlan toda el agua. Entonces todo el tiempo funcionan como una bombita para controlar esa agua. Entonces todo el tiempo lo que hacen es controlar la cantidad de agua que ingresa al protisto para que el protisto no se reviente, o sea, no se estalle. Entonces ellas controlan el agua. Lo que más regulan en los protozoos específicamente es el agua. Por ejemplo, en el paramecio, donde podemos encontrar paramecios en el agua del florero de la casa. Si la abuelita o la mamá lleva 8 días con esa agua del florero, ahí vamos a encontrar paramecios. Y estos paramecios, como vienen en esa agua, lo que hacen es que se tiene que controlar esa cantidad de agua. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de las vacuolas contráctiles. Controlan esa cantidad de agua a través de las vacuolas contráctiles. Entonces son muy importantes en ese proceso. Todos los procesos de excreción de los microorganismos se caracterizan porque se hacen con partes especializadas. En el caso de las bacterias lo hacen a través de la membrana celular, a través de los fosfolípidos y las proteínas. En el caso de las algas, hacen ese intercambio a través de las vacuolas contráctiles. Listo, chicos, entonces ya hablamos de la excreción de los microorganismos, específicamente hablamos de la excreción en bacterias y de la excreción en algas y protozoos. Van a realizar la toma de apuntes y dibujos y van a dibujar ejemplos de esos procesos de excreción, o sea, cómo se realiza el proceso de excreción en las bacterias, cómo se realiza el proceso de excreción específicamente en los protozoos, algas y algunos protistos, por ejemplo, el paramecio. Recuerden, esto no requiere entrega, solo deben de tomar los apuntes y dibujar ejemplos del proceso. No requiere entrega, o sea, no me deben enviar nada, no requiere entrega. ¿Listo, chicos? Muchas gracias, pero sigan cuidándose. Cualquier duda y cualquier inquietud por Fidias, lo pueden hacer. Yo soy muy pendiente. Nos vemos la siguiente clase. Un abracito, por favor, y síganse cuidando con todas las recomendaciones y todo lo que se debe hacer, ¿vale?